Vamos con nuestras Biblias a Marcos, capítulo 16, por favor. Vamos a continuar nuestro estudio de Marcos y necesitamos, por favor, que nos ubiquemos, que tengamos una Biblia en nuestras manos y que podamos estudiar juntos la palabra del Señor. Marcos 16. Estamos en el último capítulo de este evangelio que ha sido un evangelio fascinante de estudiar y de mucha bendición para nosotros. Si están con sus Biblias ahí, por favor, acompáñenme a leer. En mi Biblia dice, Él ha resucitado. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Señor, te agradecemos por esta mañana y queremos presentarnos delante de ti. Quiero rogarte de una manera especial que tu Santo Espíritu hable a través de mi vida, que seas tú, Señor, sellando esta enseñanza con tu poder, con tu gloria, Dios, y que seas llevándonos a tener esa formación en tu palabra, pero también esa transformación a través de ella. Gracias porque tu palabra nos nutre y tu palabra es alimento para nuestra alma. Dios, te pido que nos hables. Gracias porque este pasaje es una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe y es creer que tú has resucitado de los muertos. Y eso es algo poderoso, algo maravilloso. Te agradecemos, Señor. Te pido que nos hables, nos bendigas y nos permitas creer cada día más en ti, crecer cada día más en el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hace 2 semanas vimos cómo fueron las fúnebres de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan que vimos los detalles, la importancia de este hecho, los detalles y lo revelador de la sepultura de Cristo. Cuando vemos la importancia es porque el cuerpo de Jesús sí, fue Eh, cuando hablamos de los detalles, vimos cómo fue que ocurrió y vimos que estuvo a cargo un hombre llamado José de Arimatea junto con Nicodemo, que eran respetados. Creo que hay que usar nuevamente esto. Hombres respetados, pero también que eran hombres ricos, dice la palabra, José de Arimateo. Y lo revelador de la sepultura de Jesús es que José de Arimatea, sin saberlo, terminó cumpliendo una profecía más eh, con respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa profecía se cumplió cuando decía que Jesús compartiría en su sepultura con los ricos. Y recordamos que fue puesto en una tumba nueva que nadie había usado y eso fue algo especial. Hoy vamos a ver una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe y es acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La tumba vacía, que es la parte que vamos a ver hoy,
es una de las evidencias que respalda este maravilloso hecho. Vamos a ver las mujeres que entraron y se dieron cuenta o vieron, fueron testigas de este hecho de la tumba vacía. Si ustedes se dan cuenta ahí en el verso 1, nos dicen los detalles de cuándo ocurrió esto. El verso 1 y el verso 2 nos dicen el día y la hora posible en que esto pudo haber ocurrido. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Ya hemos hablado de estas mujeres y no me voy a detener a hablar de ellas, pero siguen mostrando que son unas fieles devotas de nuestro Señor Jesucristo, unas fieles discípulas, ¿sí? Pero nos dice que esto ocurrió cuando pasó el día de reposo. El día de reposo para los judíos es sábado, o sea que estamos hablando del domingo. Lo que siempre debemos de tener en cuenta con los días para los judíos es que empiezan en la tarde anterior nuestra. Por ejemplo, el domingo empieza a las 6 de la tarde de nuestro sábado y termina el domingo a las 6 de la tarde. Dice aquí que fue el día de reposo, cuando pasó el día de reposo, o sea, el domingo. Esta era lo más pronto que las mujeres podían haber ido a ungir apropiadamente el cuerpo de Jesús, era el domingo por la mañana, o sea, después del día de reposo. Entonces, si decimos que el día de reposo termina el sábado a las 6 de la tarde y el domingo empieza más o menos a esa hora, a las 6 de la tarde, no se cree que ellas hayan ido inmediatamente, se termina el día de reposo, que es sábado a las 6 de la tarde, sino que esperan al domingo en la mañana porque es de noche. Entonces lo mejor para ir, la mejor hora para ir es el domingo en la mañana, y eso es lo que está ocurriendo allí. Además de estas mujeres que tenemos aquí, Lucas nos dice que también estaba Juana, o sea, hay otra mujer más que va también a hacer esta función. Estas mujeres, como les digo, comprobaron ser fieles seguidoras de nuestro Señor Jesucristo y fueron las primeras en proclamar su resurrección. Es un privilegio súper lindo que encontramos aquí, unas mujeres que son las primeras en que proclaman la resurrección, antes que los mismos discípulos que estuvieron con Jesús. Compraron especies aromáticas. Las especies aromáticas no las compraron o no eran usadas para una momificación porque no era una práctica de judíos, pero sí las compraron para contrarrestar los olores de la descomposición, ¿sí? Recuerden que ellas van a ungir un cuerpo que está sin vida. En su mente es lo que ellas están yendo a hacer ese domingo muy temprano en la mañana. La hora que ocurrió, verso 2, y muy de mañana, el primer día de la semana. Entonces tenemos que el domingo se convierte o es el primer día de la semana. Vinieron al sepulcro ya ha salido el sol. Cuando ustedes ven los otros evangelios, hay algunos que piensan, bueno, hay una contrariedad aquí entre lo que Marcos dice y lo que Juan dice o Mateo dice, porque en Juan 21 nos dice que siendo aún muy oscuro, pero Marcos nos dice que ya ha salido el sol. ¿Al fin qué? ¿O estaba oscuro o salió el sol? Recuerden que lo que hacen los evangelios no es contradecirse, sino complementarse. Cuando conocemos bien el contexto, nos damos cuenta que de Betania, donde estaban estas mujeres, al sepulcro, habían aproximadamente 2 millas. ¿Sí? Cada milla es 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, 1,6 kilómetros. Entonces, más o menos habían 3 kilómetros de camino. Lo que ocurrió prácticamente es que las mujeres sí salieron siendo muy oscuro. ¿Sí? Estaban esperando para ir muy de temprano a hacer esta función. Pero cuando llegaron, ya había salido el sol. Esa es la explicación cuando encontramos esto de los evangelios. En Mateo dice al amanecer. Juan dice siendo muy oscuro y ya ha salido el sol. Sabemos que fue en la mañana realmente. ¿Qué esperaban encontrar estas mujeres? Que es lo interesante. En el verso 3 dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Sí? Su pregunta era,
porque ellas no estaban esperando encontrar la tumba vacía, ni venían a ungir a Jesús glorificado, sino que venían a ungir el cadáver de Jesús. Eso es lo que ellas vienen a hacer. Ellas vienen a ungir un cuerpo sin vida, pero se encuentran con un problema. Ellas se preguntan cómo la piedra que está puesta en el sepulcro va a ser quitada para poder ungir el cuerpo de Jesús. ¿Sí? A veces nos pasa lo de estas mujeres, que aunque seguimos a Jesús, nos hace falta fe. ¿Sí? Ellas están siguiendo a Jesús, pero no tienen la fe suficiente como para creer que lo que Jesús dijo es verdad. Jesús dijo que iba a resucitar, ellas también lo sabían, pero miren que no están pensando en que Jesús va a resucitar o ha resucitado, sino que están pensando en que Jesús está muerto. ¿Y saben algo? La falta de fe nace del mismo principio de creer que Jesús está muerto. Pensemos en esto. Si ellas van caminando y van pensando que Jesús ha resucitado, la piedra no es un problema, porque ellas van diciendo, van con las especias y van diciendo, bueno, cuando lleguemos allá simplemente decimos, Jesús, somos nosotras. Y Jesús abre la puerta, quita la piedra y ellas pueden entrar a ungirle. Pero ellas van pensando que Él está muerto. Por eso la pregunta es, ¿quién podrá ayudarnos a mover esta piedra? O es un gran obstáculo para nosotros. Y cuando pensamos acerca de la falta de fe, nace del mismo principio. A veces pensamos, ¿quién podrá ayudarme con esta situación? ¿Quién podrá quitar esta piedra tan difícil de mi vida? ¿Quién podrá ayudarme con esto que parece imposible? Y cuando hacemos esta clase de preguntas, si ustedes se dan cuenta, no hay una fe real en un Jesús vivo. Porque cuando decimos, ¿quién podrá ayudarme con esto? Estamos pensando que ni Jesús siquiera puede hacerlo. Y es probable que pensemos o que la imagen que tengamos de Jesús es un Jesús crucificado. Y hasta ahí llegamos. Pero si pensamos que Jesús está vivo, como en verdad lo está, esta pregunta desaparecería. Y podemos decir, Señor, aunque sabemos que esto es muy difícil, es difícil para mí, pero para ti no es difícil. Y tú puedes hacerlo. Entonces, a veces nos pasa lo de estas mujeres. Muy frecuentemente nos hacemos este tipo de preguntas. No creo que haya alguien que pueda ayudarme con este problema tan grande, o ¿quién podrá remover esta piedra? Esta falta de fe se manifiesta a través de algunas expresiones que usamos, ¿sí? Hay veces decimos, ¿será que alguien puede ayudarme con esto? Y realmente lo vemos como algo imposible. O muchas veces lo que pasa, que fue lo que les pasó a los discípulos que tampoco tenían la fe suficiente en ese momento, es que alguien está orando por algo. Y noten esas expresiones, ¿no? Alguien está pidiendo a Dios por una situación, por un milagro, y cuando el milagro ocurre, viene y cuenta a la persona, mira que, ¿te acuerdas que estábamos orando por esto? Pues Dios lo hizo. Y la persona, ¿cómo responde? No te lo puedo creer. Es lo que decimos. Decimos creer en Jesús, pero Él lo hace y pensamos que, o sea, esa expresión no está demostrando una verdadera fe. O a veces decimos, vemos a una persona que es muy querida, es súper chévere, muy especial, y decimos, tan linda esa persona, no es creyente, y decimos, lo único que le hace falta a esa persona es a Jesús. Como si lo tuviera todo, pero lo único, lo más insignificante que a él le falta para estar completo, el centavo para el peso, es Jesús. ¿Creen ustedes que es una expresión de fe? Absolutamente no. Una persona puede tenerlo todo, pero si no tiene a Jesús, le falta todo. Y son expresiones que usamos comúnmente y no nos estamos dando cuenta que estamos declarando a través de esto que decimos creer en un Jesús que está vivo, pero a la hora de la verdad no está tan vivo. Y es lo que está pasando con estas mujeres. Van muy temprano, pero ellas no van pensando en que la tumba está vacía, ni están pensando que Jesús resucitó como había dicho, sino que ellas tienen un inconveniente. Y el inconveniente es una piedra grande, muy grande. Miren el verso 4.
Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Eran piedras que no se podían mover fácilmente. Si nos dice el evangelio aquí que eran 3 mujeres y Lucas dice que también estaban Juana, eran 4 mujeres y ninguna de ellas pensó, bueno, para eso somos 3, la podemos mover fácilmente. ¿Sí? Era una piedra muy grande. Y Dios se encarga de las piedras de nuestra vida. Muchas veces estamos pensando en situaciones que son difíciles o casi imposibles de moverse. Yo no sé cuál sea la piedra que tú tienes hoy, pues que no sea la piedra con tu esposo, ¿no? Que te sacó la piedra o algo así, no. Yo estoy hablando de esas piedras, de esas cosas imposibles, que vamos caminando y decimos, ups, esto es muy grande de mover, esto es imposible. Que mi esposo se convierta, esto sí, mejor dicho, es prácticamente algo imposible. Que mi hijo se rinda a los pies del Señor, esto es una piedra gigante, ¿sí? Que mi matrimonio vuelva a ser algo especial, eso es algo terrible, es algo muy grande. Pero saben, el Señor conoce las piedras grandes que están en nuestra vida. Él las conoce y saben también qué hace. Él se preocupa o se ocupa de ellas. No se preocupa, nosotros nos preocupamos, pero Él se ocupa de esas piedras. Y mientras ellas iban pensando, Jesús ya estaba actuando, Jesús ya estaba ocupándose de la dificultad que ellas tenían. Entonces, una de las verdades consistentes en la palabra de Dios es que a Jesús le importan mis problemas y Él quiere también que le traigamos nuestras cargas. Dice, venid a mí todos los que están cargados, cansados, que tienen esas piedras pesadas y se las entreguen a Él. Se las entreguemos a Él le interesa. Y esta respuesta aquí vemos que le importa. No importa cuán grandes sean tus dificultades, Jesús tiene el poder para solucionarlas. Jesús tiene el poder. Hay un pasaje que me encanta, que está en Lucas 1:37, es súper corto, y esto lo dijo un ángel animando a María, y es porque nada hay imposible para Dios. ¿Saben? Cuando el ángel Gabriel le dijo esas palabras a María, el contexto es, le está diciendo, hey María, ¿sabes? Vas a ser visitada por el Espíritu Santo y vas a tener un hijo. O le dice, vas a tener un hijo, y ella pregunta, ¿cómo es posible si yo no he conocido varón? Y el ángel le dice, será por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero más adelante le dice, ¿sabes algo? Para que te quedes más sorprendida, tu prima Elizabeth, tu parienta Elizabeth, también está en embarazo y tiene 6 meses de embarazo. Y era algo sorprendente. ¿Por qué? Porque Elizabeth era una mujer ya adulta. Y además de eso, la Biblia dice que era una mujer estéril. Y aquí es donde está el contexto de este pasaje que el ángel Gabriel le dice a María. Le dice, porque nada hay imposible para Dios. María, por obra y gracia del Espíritu Santo, iba a tener un hijo. Y Elizabeth, aunque no iba a ser por obra y gracia del Espíritu Santo, sí iba a ser por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque aunque iba a usar a su esposo, ¿sí?, para que en su unión pudieran tener un hijo, era algo imposible. O sea que en ambos casos era un milagro. Y lo que le está diciendo el ángel es porque nada hay imposible para Dios. Jesús removió esa gran piedra que era un problema para las mujeres que fueron a ungir su cuerpo, y la movió de una manera milagrosa. ¿Quién la movió? Dios. ¿Pero cómo lo hizo? ¿A quién usó para moverla? Mateo 28:2 nos dice cómo se movió esta gran piedra. Miren lo que dice Mateo 28:2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Con un gran
terremoto, de una manera espectacular, Dios movió esta piedra. ¿Qué usó en este caso? Usó a un ángel. Y saben, esto nos enseña como aplicaciones, Dios se vale de lo que sea para mover las piedras de nuestras vidas. Y cuando lo considera necesario, envía aún a sus ángeles. La Biblia nos dice en Hebreos 1:14, denomina a Hebreos a los ángeles como espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que seremos herederos de la salvación. ¿Quiénes son los ángeles? Son espíritus ministradores de todos aquellos que seremos herederos de la salvación. Así Dios cataloga a los ángeles, o la Biblia nos presenta a los ángeles. Los ángeles son usados para traer provisión, protección, ayuda en un momento de necesidad, guía, provisión. ¿Se acuerdan ustedes de Elías cuando estaba huyendo de Jezabel? Un ángel le llevó a Elías pan y agua. Aquí Dios está usando un ángel para traer provisión a Elías. Primer libro de Reyes 19, del 5 al 6. Y quiero que escuchen esto. En 1944, la esposa de un pastor y evangelista de Suiza, Susie Ware, estaba sin un penique y oró. ¿Saben qué es un penique? Bueno, los que no saben, pregunten a los que saben. No, es una moneda del Reino Unido, o sea, no tenía ni un centavo, ni un peso, ¿sí? Y oró, Dios, necesito 5 libras de papas, 2 libras de masa de harina, manzanas, peras, un coliflor, zanahorias, chuletas de ternero para el sábado y carne para el domingo. Pocas horas después, alguien golpeó a la puerta y había un joven con una canasta que dijo: señora Ware, le traigo lo que pidió. Era exactamente por lo que había orado, hasta la marca exacta de masa de harina que quería. El joven se alejó y aun cuando el reverendo y la señora Ware observaron desde la ventana de su edificio, el hombre nunca salió, simplemente desapareció. ¿Conocen ustedes historias similares? He escuchado historias similares que son reales, de cómo Dios ha usado ángeles para traer provisión a muchas vidas. Orientación. ¿Recuerdan ustedes cuando José quiso dejar a María? ¿Sí? Vino el ángel y le dijo: hey José, no temas en tomar a María por tu mujer, porque lo que ella está esperando del Espíritu Santo es. En ese momento hubo una orientación, una provisión de orientación para un hombre desesperado que pensaba que lo correcto de hacer era irse, huir, para que lo culparan a él y no culparan a María. Pero esa no era la solución no era huir. Y Dios trajo la provisión a través de un ángel y lo orientó. A veces los ángeles brindan orientación para que los hijos de Dios podamos saber lo que Él quiere que hagamos. Aliento. Los ángeles son usados para alentarnos. Puede incluir un poderoso aliento en un momento difícil. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo iba a Roma y antes tuvo unas dificultades en la embarcación donde iban, y hubo una dificultad tan seria que parecía que iban a morirse todos los que estaban ahí? Pero vino un ángel y le dijo a Pablo que ni una sola vida se iba a perder de esa embarcación en el naufragio. Y así ocurrió. Vino un aliento súper especial y que él viviría para presentarse ante el César. Lo que le estaba diciendo es: no vas a morir, Pablo. Eso está en Hechos 27, 26. Y quiero leerles otra historia acerca de momentos de ánimo. La madre de una joven contó cómo la noche antes de la cirugía de cáncer de su hija, una enfermera muy alta, con trenzas muy largas, una verdadera amazona, le ministró toda la noche. Cuidaba de la niña con una fuerte pero afectuosa ternura y hablaba a la mamá de cuán bueno es Dios. Cuando se fueron a su casa, la madre decidió escribir una nota de agradecimiento a la enfermera y llamó al hospital para pedir su nombre.
todos, aún la jefe de enfermería, insistieron en que no había ninguna enfermera con esa descripción trabajando en el hospital. Ella cree que Dios envió un ángel para alentarla durante esa oscura noche. ¿Sí? Es espectacular. Alguien me contaba también, no sé si ustedes recuerdan a Tim Kirk, el que estuvo traduciéndole al pastor Dean Corns. Él me contaba cómo en el momento en que nació su hija, o su hijo que nació en momentos difíciles, él estando en la sala de espera en la noche, un señor canoso, de barba blanca, vino y se sentó a su lado y empezó a hablarle de que tuviera tranquilidad, de que su hijo iba a salir bien. Su hijo había nacido con unas complicaciones y todo, y efectivamente así como ocurrió, así fue como ocurrió. Su hijo hoy día está súper bien, Daniel se llama, y es súper lindo, pero dicen que ese hombre desapareció. Él y su hermana pudieron verlo, pero nunca más volvieron a saber de él. Conozco historias de personas que están en la carretera, varados en un lugar oscuro, sin gente, desértico, todo, y de la noche, de la nada, aparece un hombre, ayuda y se desaparece. Y uno dice, ¿quién fue? Un ángel de Dios, porque Dios envía a sus ángeles ministradores para traer protección, aliento, ánimo. Protección, ¿recuerdan ustedes a Daniel 6? Nos cuenta cómo un ángel cerró la boca de los leones cuando él fue arrojado en su jaula. Lo interesante de esto, y quiero que no nos vayamos a perder, porque entonces algunos de ustedes podrían estar pensando, qué bien, entonces está cuando yo hago la oración del ángel de mi guarda, mi dulce compañero que no me desampara ni de noche ni de día. Error. Hoy día hay una cantidad de doctrina con respecto hacia los ángeles. Si ustedes se dan cuenta, así como hay ángeles de Dios, también hay ángeles que no son de Dios y son los que conocemos como demonios. ¿Cómo usted sabe que un ángel es de Dios? Aunque encontramos muchos ángeles ministrando protección, ayuda, sabiduría, nunca encontramos hombres de Dios pidiendo ayuda a su ángel favorito. Pero sí están pidiendo ayuda, ¿a quién? A Dios, quien decide enviar el ángel que él quiere enviar en su momento, o la ayuda como la quiere enviar. En este momento mandó la ayuda a través de un ángel y movió la piedra. Dios puede hacerlo de cualquier manera, con un ángel o sin ángel, pero nuestra oración y adoración debe ser ¿a quién? A Él. Como les digo, a Dios, no a un ángel. Y como les digo, muchas veces hay personas que hablan acerca de adorar ángeles, orar a los ángeles, pero como hay ángeles de Dios, también hay ángeles que no son de Dios. ¿Cómo nosotros podemos saber cuando un ángel o algo proviene de Dios? Una experiencia es de Dios. Una experiencia sobrenatural, espiritual, es de Dios. ¿Saben por qué? Porque nunca contradice las escrituras. Y ahorita vamos a ver un poco de ello. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, aunque Dios ha usado sus ángeles para ministrar a sus hijos, no encontramos nada en la Biblia que diga que debemos orar o adorar a los ángeles, pero sí podemos orar y adorar a Dios, quien envía a sus ángeles cuando lo considera necesario. La piedra ahora no fue quitada para dejar salir a Jesús. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir. La piedra fue removida para que las mujeres pudieran entrar y Pedro y Juan también pudieran entrar, como nos dicen los otros evangelios, ¿sí? Y para que pudieran evidenciar que la tumba estaba vacía por una sola razón: Jesús había resucitado. Es muy importante. La piedra no se movió para que Jesús pudiera salir. Él no necesitaba de esto. Y una prueba de ello nos lo dice Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, el primero de la semana, el domingo en la noche, Jesús se le aparece a los discípulos y estaban a puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ese pasaje es súper explícito.
Los discípulos estaban atemorizados, con mucho miedo, y no había la menor duda que entre los 11, que los 11 se hubieran asegurado muy bien que la puerta quedara bien cerrada. Ni modo decir que la puerta estaba como entreabierta, entonces Jesús pasó y no escucharon cuando entró. No, la puerta estaba cerrada con doble llave y tranca, porque tenían miedo. Y Jesús entró de una manera milagrosa. ¿Cómo hizo para entrar? Por medio de su cuerpo glorificado. Él es Dios. Entró. Y esto demuestra que la piedra no necesitaba moverse para que él pudiera salir, pero sí para que ellas pudieran darse cuenta que Jesús había resucitado. Para que los discípulos, ¿se acuerdan la carrera entre Pedro y Juan? ¿Sí? Que Juan terminó ganándole porque tenía tercera y en cambio Pedro solo tiene esta segunda. Pero llegó de primero y entró y se dio cuenta que Jesús había resucitado. Muy importante, ¿sí? Ahora, la noticia que estas mujeres reciben en el verso 5. Y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Algunos de ustedes dicen qué rico sería uno encontrarse con un ángel, ¿sí? Aquí vemos que no fue como una experiencia, o sea, luego después de que pasó todo eso, yo digo, wow, chévere, pero al principio no fue como, la palabra nos muestra como algo chévere. Ahí la palabra que usa es como extasiadas, estaban temblando, dice allí el pasaje. ¿Quién es ese varón o quién es ese joven que está sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca? ¿Quién es ese joven? Es un ángel, que Mateo describe que era un ángel. Aquí nos dice un joven, pero Mateo aclara que es un ángel. ¿Qué les dijo? Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Un ángel del Señor es quien confirma que Jesús ha resucitado. Aquí las mujeres que tenían la intención de dar al cuerpo de Jesús una preparación más apropiada para el entierro descubrieron que la piedra fue removida de la tumba y que el cuerpo de Jesús no estaba dentro de la tumba. ¿Qué dice el ángel? Mirad dónde le pusieron. El Señor se encargó de que hubieran testigos oculares de la evidencia de su resurrección. Una de las evidencias de la resurrección de Jesús es la tumba vacía. Es una evidencia, una de tantas. La tumba estaba vacía. Hay un dicho que es: un testigo ocular es mejor que 20 testigos auditivos, ¿sí? Y Jesús, Dios, se encargó de que hubiesen esos testigos oculares, ¿sí? No uno, sino 2, 3 y más. Los hombres creerán lo que has visto, si es que no creen lo que has escuchado. Hay personas que dicen, yo escuché tal cosa, pero es más impactante cuando alguien dice, yo lo vi. Y muchos dicen, con estos ojos que han de tragar la tierra, lo vi. Eso cuesta, o sea, ya eso es mucho más. Pero que lo escuchó, quizá fue un chisme, quizá bueno, tal cosa. Pero que lo vi y con estos ojos que han de tragar la tierra, eso es diferente. Dios tenía todo planeado porque sabía, de alguna manera, siendo Dios, de que muchas personas, como hoy en día todavía siguen haciéndolo, muchos iban a levantar a decir que Jesús no resucitó, sino la teoría de que las mujeres fueron a la tumba equivocada. Lo vimos hace 15 días, ¿no? Que algunos piensan y algunos dicen que debido a que las mujeres tienen, algunas mujeres, no todas, tienen algún poco sentido de ubicación, entonces que estaban en la tumba equivocada, pero nos damos cuenta que ese pasaje nos muestra realmente que fueron a la tumba correcta, pero que Jesús no estaba. Entonces, 3 cosas nos dice cuando vemos el lugar donde le pusieron y que ahora está vacío. Vemos que el Padre no se olvidó de su Hijo, vemos que la muerte fue conquistada y tenemos un amigo viviente en Jesús. 3 cosas vemos cuando nos damos cuenta que la tumba de Jesús estaba vacía. El Padre no se olvidó de su Hijo.
¿sí? Y era algo profético también. Lo segundo, la muerte fue conquistada y tenemos un amigo viviente en Jesús. Para hablar de la resurrección tenemos que empezar a decir que no es resurrección, porque algunos piensan que la resurrección es revivir, ¿sí? Que es cuando alguien muere, vuelve a vivir, pero vuelve a morir. Jesús no vivió esto. Muchos revivieron, como Lázaro, ¿recuerdan ustedes? La hija de Jairo, y también recuerdan ustedes otro hombre de los muchos que resucitaron, fueron Eutico. ¿Se acuerdan que Eutico una vez en una predicación se quedó dormido? Una predicación del apóstol Pablo, del tercer piso se cayó y se quedó dormido. Y dice que Pablo se le echó a él encima y oró, y dice que Dios lo levantó de los muertos. Yo le recomiendo que no se quede dormido en una enseñanza, porque llega a caer, puede ser que el Señor lo levante, como puede ser que no. Entonces es mejor que esté muy atento. Resurrección tampoco es reencarnación. ¿Sí? ¿Qué es reencarnación? Donde alguien dice, no sé cómo la gente puede creer en algo así, que yo realmente ni leyéndolo lo entiendo. Dice, uno se muere y su alma migra a otro estado mediante un interminable ciclo de progreso o regresión kármica, hasta que en algún momento se convierte en nada, en armonía con lo divino. Entonces, y hay mucha gente diciendo, yo creo en eso, que me lo explique. O sea, la resurrección tampoco es reencarnación, no es aniquilación, como algunos piensan que morir es dejar de existir. Tampoco es universalismo, donde es que al morir, todos al morir van a estar con Dios. La Biblia no enseña tal cosa. Pero lo que sí es la resurrección. La resurrección es volver a la vida, ¿sí? Pero además de hacerlo en un cuerpo glorificado. Y la pregunta es, ¿qué es un cuerpo glorificado? Eso contiene una buena noticia y una mala noticia para las mujeres. El cuerpo glorificado tiene una excelente noticia para las mujeres, pero una mala noticia también para las mujeres. ¿Cuál es la buena noticia para las mujeres del cuerpo glorificado? ¿Cuál creen ustedes que es? No se envejece, no se desgasta, no hay que aplicar botox, maquillaje, cirugía. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que en el cielo no necesitan bolso. Porque como ya no necesitan maquillaje, entonces ya no van a necesitar bolso a las mujeres. ¿Sí? Bueno, ¿qué importancia? Ahora, ¿qué es el cuerpo glorificado? Es un cuerpo que tiene la misma forma, por así decirlo, porque cuando vemos que Jesús fue reconocido, ¿sí? Pero es un cuerpo que aunque Jesús comió, el cuerpo glorificado no está limitado como este cuerpo, ni al tiempo, ni al espacio, ni absolutamente a nada de esas cosas como el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué importancia tiene la resurrección de Jesús en la vida del creyente? Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Uno, es la mayor prueba de la deidad de Cristo. Ningún maestro espiritual o filósofo ha hecho esto. Ningún maestro ni filósofo ha resucitado como Cristo. Ni Mahoma, Buda, Krishna. El único resurrecto en la historia de la humanidad, ¿quién es? Jesucristo. Y lo lindo es lo que Pablo dice a los Romanos en el capítulo 1, verso 4. Estamos hablando que es la mayor prueba de la deidad. ¿Cómo reconocemos que Cristo es Dios? Por su resurrección. Y esto lo dice Romanos capítulo 1, verso 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Me encanta este pasaje. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esa resurrección de entre los muertos inmediatamente sella la prueba de la deidad de Jesucristo. Segunda cosa importante por la cual
la resurrección es importante para los creyentes. Valida todas las enseñanzas de Jesús. Todas las enseñanzas de Jesús son dignas de ser obedecidas. ¿Por qué? Porque con su resurrección validó absolutamente todo. E inmediatamente es importante obedecer lo que Jesús diga, porque validó todas sus enseñanzas. ¿Cuáles enseñanzas? Las enseñanzas, por ejemplo, de que tú y yo, así como Cristo resucitó de los muertos, un día vamos a resucitar de los muertos con un cuerpo glorificado. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Acompáñenme ahí, vamos a descubrir estas enseñanzas que trae la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos de los que están aquí creen que Jesús murió y resucitó? Amén. Yo también creo esto. Entonces, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dios traerá con Jesús a todos aquellos que hemos creído que Jesús murió y resucitó. Ahora, lo lindo es que podemos creerlo. ¿Por qué? Porque Jesús venció la muerte. Tenaz creer en algo que Jesús no tuvo la capacidad de vencer. Por ejemplo, Jesús dice, y ustedes resucitarán en el día postrero, pero resulta que Él murió y no resucitó. Esa enseñanza se pierde, pero nos da un ejemplo de cómo vamos a resucitar de los muertos, porque Jesús venció la muerte. Es muy importante. Otra enseñanza que es importante, la resurrección significa que Jesús tiene un ministerio continuo, aún hoy. El ministerio de Jesús no fue algo importante. El ministerio de Jesús continúa siendo algo importante. Tú y yo podemos seguir hablando de Jesús porque resucitó de los muertos. Y esto es muy importante. Hebreos capítulo 7, versos 22 al 25. Ese pasaje es espectacular, es maravilloso. ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Por qué hablamos de Jesús? Por lo que dice Hebreos 7, 22 al 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué significa un sacerdote? Un sacerdote es el que está en el lugar de Dios para los hombres, en el lugar de los hombres para Dios. Es alguien que intercede, ese es un sacerdote. ¿Quién permanece para siempre y es nuestro sacerdote? Jesucristo. Los judíos tenían sus sacerdotes, sumos sacerdotes, que hacían ese papel, ¿sí? Pero ellos no podían permanecer, ¿por qué? Porque había algo que los regía, había algo que los regía a ellos como nos rige a nosotros, la muerte. Pero a Jesús la muerte no lo pudo regir. Murió para salvarnos, pero resucitó. Y ahora miren lo que dice aquí, verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién puede interceder por el hombre aún? María, los ángeles, los santos, los arcángeles. No, Cristo. Cristo sigue siendo el que intercede perpetuamente, nos puede salvar. Y por eso es que nosotros podemos ir donde nuestros amigos, donde nuestros familiares y les decimos, cree en Jesús. ¿Y por qué tengo que creer en Jesús? ¿Qué pasa si creo en Jesús? Mira, si tú crees en Jesús, tienes solucionado el tema de tu muerte. Que cuando mueras, un día serás resucitado para gloria, para vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa si no creo? Ok, si no crees, la Biblia también dice
que pasarás una eternidad eternamente alejado de Dios, en un sufrimiento eterno, el cual es algo terrible. Jesús y la resurrección, sus enseñanzas se validan, son importantes. La resurrección, piensen en esto, prueba que aunque parecía que Jesús hubiera muerto en la cruz como un criminal común, Él en realidad murió como un hombre sin pecado, llevando la culpa de nuestro pecado por amor y autosacrificio. No sé si usted alguna vez había pensado en esto, pero el hecho de que Jesús haya resucitado también nos muestra cómo murió. Murió como alguien vil, como un ladrón, como un cualquiera, ¿sí? O como un criminal terrible. Pero al resucitar demuestra que no era un criminal, al resucitar demuestra que no era un ladrón, pero al resucitar demuestra que al que colgaron fue al Hijo de Dios, al Señor y al Salvador del mundo. Y alguien dijo esas palabras: la muerte de Jesús en la cruz fue el pago, pero la resurrección fue el recibo, mostrando que el pago fue perfecto a la vista de Dios el Padre. La muerte fue la paga, pero la resurrección fue el recibo, diciéndonos a todos nosotros: hey, mira, Dios el Padre aceptó el sacrificio que yo tuve en la cruz, que yo hice en la cruz. ¿Sí? Yo no sé si a usted le ha pasado algunas veces que se les vence una factura y tienen que ir a pagarla, pero no van directamente a la oficina, sino que van a esos lugares donde reciben también el pago, a un supermercado o algo así, y pasan esa factura por el código de barras, pero usted simplemente tiene para pagar un mes, no todo. Y el cajero, ¿qué le dice? No le puedo recibir, le recibo todo o nada. Y saben, así es con Jesús, Él pagó absolutamente todo, consumado es, dijo Jesucristo, pero el recibo de que fue consumado, de que fue aceptado el pago, que le recibieron ese pago, que el Padre recibió ese pago como expiación por todos los pecadores, es su resurrección. Es bien importante, a tal punto que todos los evangelios lo muestran. Ahora, es importante resaltar que las mujeres no encontraron el cuerpo de Jesús, no porque estuvieran en la tumba equivocada, porque ya lo dijimos, sino porque Jesús había resucitado. ¿Quién confirmó esto? ¿Quién confirmó que ellas no estaban en la tumba equivocada? El verso 6 nos dice que el ángel les dijo: mirad el lugar donde le pusieron. Si hubiera estado en la tumba equivocada, el ángel le hubiera dicho: hey, están en un lugar equivocado, es 2 tumbas más allá. Pues le están diciendo: miren el lugar donde le pusieron. Ya entraron, miren el lugar, allí fue, pero no está. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Vamos al verso 7 y vamos a ver el encargo de dar la noticia de la resurrección. ¿A quiénes debían ir las mujeres? Verso 7. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Por medio del ángel las mujeres recibieron un mensaje de Jesús, la cual ellas debían ir a entregar. ¿A quiénes deberían entregar ese mensaje? Noten a quiénes: a los discípulos y a Pedro. ¿Cómo así? ¿Y es que Pedro no era discípulo? ¿No era discípulo? Pedro era discípulo, pero vamos a ver por qué hace un sobreénfasis en Pedro. Podemos pensar en este mensaje como un mensaje de la gracia de Dios. El ángel le está diciendo a las mujeres: vaya y díganle a los discípulos que los veo en Galilea, que allá nos encontramos como les había dicho. No hay un mensaje, no hay una invitación de reprensión, pero sí hay un mensaje de la gracia de Dios. ¿Sí? Con gracia extendió esta amable invitación a ellos, a los discípulos y a Pedro. Me sorprende que Jesús haya querido encontrarse con estos hombres que le fallaron grandemente y que haya puesto un énfasis especial en Pedro.
No sé si a usted le sorprende. ¿Usted se encontraría con alguien que lo dejó morir? ¿Usted se encontraría con alguien que dijo que estaría con usted, pero que lo dejó tirado, le falló, lo traicionó? Pero Jesús es el quien está invitándote, lo está invitando a ellos y le está diciendo, nos vemos allá. Vemos la gracia de Dios. ¿Pero por qué a Pedro? Jesús distinguió a Pedro porque él tenía un perdón especial, una restauración especial y una esperanza especial para aquel que le negó de la peor manera. Sabemos que todos le negaron, pero ¿saben algo? En Pedro hay algo particular. Pedro fue como, no, la negación de Pedro fue la notoria, porque todos huyeron muchísimo antes de que cantara el gallo. Pedro lo negó antes de que cantara el gallo. Pero recuerden que cuando Pedro le dijo al Señor, que todos se vayan, yo estaré contigo. Todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Sí? Asentaron cabeza y dijeron sí. Pero el que tenía la voz en ese momento era Pedro. Y el Señor le decía especialmente a él. Pedro, yo también te digo, que el gallo no cantará 2 veces hasta que me haya negado 3 veces. ¿Sí? ¿Cómo se podría estar diciendo Pedro? ¿Sí? Le fallé, de hecho, Juan dice la forma que el Señor restauró a Pedro. 3 veces le negó, 3 veces le preguntó al Señor, ¿me amas? Sí, Pedro quizás estaba muy mal, pero esto demuestra, no importa cuán bajo hayas caído, no hay un lugar en donde la gracia de Dios no pueda alcanzarte si te arrepientes de todo corazón. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia de Dios está ahí para salvar a todos aquellos que se arrepientan de lo que han hecho, de sus pecados. Y por eso, Pedro, hay un énfasis tremendo ahí. ¿Qué dijo el ángel? Allí le veréis como os dijo. Si ustedes se dan cuenta, el ángel no está revelando nada nuevo, sino confirmando lo que Jesús había dicho. Y esto es algo importante cuando hay experiencias sobrenaturales, como les decía ahora. ¿Cómo saber si un ángel es de Dios o es un demonio? Deben confirmar lo que Dios dice en su palabra y no debe ser algo nuevo, no nuevas formas de adoración, de relacionarnos con Dios. Escuché el caso de una señora, me dijo personalmente a mí una vez que alguien me invitó a hacerle una visita a una señora que había dejado de congregarse, había tomado la decisión de no volver a la iglesia. Y fuimos a su casa, cuando era pastor asistente en Cali, fuimos y hicimos la visita allá donde esa señora, y cuando le preguntamos que por qué había dejado de congregarse, ella dijo que un día estaba lista para salir de su casa a la iglesia, un domingo, estaba ya lista para salir, y escuchó la voz de un ángel, dice ella, que le dijo, no vayas, ¿para qué vas a la iglesia? La iglesia está en tu casa. Y dice que a partir de eso ella nunca más volvió a congregarse hasta ese día que fuimos a visitarla. La pregunta, ¿era un ángel de Dios? ¿Se dan cuenta cómo un ángel, dice la Biblia que los ángeles, los demonios se visten como ángel de luz? ¿Cómo podemos saber si un ángel o una voz proviene de Dios o del diablo o de un demonio? Nunca podrá negar las palabras de Jesús, nunca podrá contradecir las palabras de Jesús. En este caso, ese supuesto ángel al cual ella le decía que por eso no se congregaba, estaba negando Hebreos 10:25, que dice, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Inmediatamente puedo decir, parece lindo ese ángel, se ve hermoso, pero el mensaje que trae es destructivo. Cuando un ángel viene y te dice una nueva manera de relacionarte con Dios, no puedes hacerlo. No hay una nueva manera de relacionarme con Dios a través de esta aparición. La Biblia dice que no es correcto, está contradiciendo que no debemos de tener idolatría. Entonces inmediatamente digo, no es un ángel de Dios, sino un demonio, que se ha vestido como un ángel de luz,
pero me quiere engañar, me quiere destruir. ¿Creen ustedes que ese mensaje traía bendición para esa mujer? Una mujer alejada del propósito de Dios para el creyente es ser parte de una iglesia, crecer, animarnos, congregarnos y avanzar juntos. Entonces, es muy importante. El ángel dijo lo que Jesús ya había dicho. Le veréis como os dijo. ¿Sí? Ya lo había dicho, estaba confirmando. No era algo nuevo. ¿Qué hicieron las mujeres? Verso 8 y terminamos. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Estas mujeres dejaron la tumba y huyeron, presas de temblores y asombro. La palabra griego, en griego exacta aquí es, cuando dice temblor y espanto, es como un éxtasis, que era presas del temblor y extasiadas, llenas con temor, así que huyeron. Y el texto nos dice que ni decían nada a nadie. ¿Qué significa esto? ¿Significa acaso que ellas no obedecieron y no contaron el mensaje que se les había encomendado? No significa esto, porque si ustedes leen muy bien el verso 11, nos dice, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Lucas 24:9, acompáñenme a leer Lucas 24:9 y nos damos cuenta que realmente ellas sí contaron, pero ¿qué significa que ni decían nada a nadie? Lucas 24:9 dice lo siguiente: y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Entonces, ¿lo hicieron o no lo hicieron? Sí, lo hicieron. Pero entonces, ¿por qué ni decían nada a nadie? Significa que mientras dejaban la escena de la tumba vacía, ellas no lo discutieron entre ellas mismas. O sea, ellas salieron pitadas de ahí, aterrorizadas, pero recuerden que ellas escucharon el mensaje. Cada una se sintió comprometida de decir lo que había visto y oído, pero lo que no ocurrió fue que no se fueron comentando entre ellas para que coincidiera lo que habían visto o lo que habían oído. No trataron de averiguar o coincidir en sus historias. Ellas simplemente fueron a reportarlo a los discípulos de la manera que el ángel les invitó a que lo hicieran. Estas mujeres nos siguen dando un ejemplo tremendo. María Magdalena, Juana, ¿quién más? Salomé. Estas Marías, dice María, la madre de Jacobo, Salomé, Juana, fueron mujeres que obedecieron al Señor. Y saben, quiero terminar con eso. Qué especial. Nosotros tenemos un mensaje, ese mismo mensaje que el ángel les dio a esas mujeres es el mismo mensaje que se necesita replicar hoy en nuestros días. Jesús ha resucitado. Jesús no está muerto, está vivo. Jesús está vivo. Y saben, esto puede transformar vidas, porque hay personas aún en nuestros días que están adorando a un Jesús muerto. Ellas fueron a adorar a un Jesús muerto, fueron a ungir un cuerpo de un Jesús muerto, pero se llevaron la sorpresa más espectacular de sus vidas un domingo por la mañana, y fue que la tumba estaba vacía. Saben, es maravilloso cuando un domingo por la mañana nos podemos congregar y crecer como iglesia, y Dios nos sorprende a través de su palabra, nos anima, nos alienta, y ellas fueron las primeras en darse cuenta y las primeras en proclamar este acto maravilloso. Pero ¿por qué fueron las primeras? Lo vamos a ver dentro de 8 días. ¿Por qué fueron las primeras a las que Jesús se les apareció? ¿Sí? Eso lo veremos en el próximo estudio. Es importante que busquemos al Señor de temprano, que podamos venir delante del Señor. Entonces,
Podemos recordar en esta mañana cuál es la piedra de tu vida. ¿Cuál es esa piedra gigante que crees que es imposible de mover? Sabes, Jesús estaba ocupado en ella. Y Jesús quiere que tú vengas y le digas cuál es esa piedra que a ti te parece imposible de mover. Él la va a mover. ¿Cómo? Como sea posible. Si es posible enviar a sus ángeles, lo va a hacer. No adoramos ángeles, no oramos a los ángeles, pero adoramos a Dios, adoramos a Jesús. Debemos de presentarle nuestras peticiones a Él y Él se encargará de hacerlo. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra donde vemos la evidencia, una de las tantas evidencias de que estás vivo, la tumba vacía. Una de las evidencias que muestran que nuestra fe es diferente a todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo se basan en un hombre, pero esos hombres fueron alguien en la historia, pero desaparecieron a través de la historia. Sus tumbas hoy reposan sus restos mortales, pero Señor, en la tumba en la cual te pusieron está vacía, mientras las otras tumbas son visitadas por lo que contienen. Tu tumba hoy es visitada por lo que no contiene. Resucitaste de los muertos. Te ocupaste de la preocupación que sentían María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, Juana y cada una de esas mujeres que mostraron una fe hacia ti, una fe o un amor especial hacia ti. Señor, ayúdanos a buscarte, pero no buscarte como si estuvieses muerto, sino buscarte reconociendo que estás vivo, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que lo que es imposible para el hombre tú lo puedes hacer posible, Señor, porque nada hay imposible para ti. Eres el Dios de imposibles, eres el Dios que convierte lo estéril en fértil, eres el Dios que convierte el desierto en oasis. Ese eres tú, Señor. Padre, yo te pido que si hay un desierto en las vidas de mis hermanos, si hay dificultades, noticias de enfermedades, de muerte, noticias de amenazas de muerte, noticias de demandas, de situaciones terribles, Señor, seas tú enviando, Señor, tu provisión, tu protección, como tú quieras hacerlo, y trayendo tu aliento y ayudándonos a recordar que no estás muerto, pero que estás vivo y que vives y reinas por los siglos de los siglos, que eres nuestro sacerdote maravilloso, quien intercede aún por nosotros y por aquellos que quieran acercarse al Padre. Estás ahí presto para atender su clamor. Señor, te amamos, te bendecimos y te adoramos, Dios. Qué mañana preciosa fue para esas mujeres ese domingo. Qué mañana preciosa es para nosotros este domingo, donde te recordamos y donde queremos llevar en nuestra mente y nuestro corazón que estás vivo, Señor. Y esto nos ayudará a afrontar esas dificultades que se nos presenten en el camino. Gracias, Padre del cielo. Gracias, amado Dios, por esta mañana tan especial. Te amamos, te bendecimos y te adoramos, Señor. También con esta actitud de adoración queremos presentar lo que traemos a ti, lo que traemos al templo, Señor, al alfolí, los diezmos, ofrendas, conforme has prosperado en nuestras vidas, Señor. Queremos agradecerte por los empleos, por mesadas pensionales, por las industrias, los pequeños y grandes empresas que has dado a mis hermanos, Señor, por la cual tú provees, Señor, por medio de la cual tú bendices para nuestros hogares, para la alacena de nuestras casas, Señor. Pero queremos ser fieles a ti, Señor, con los diezmos, las ofrendas que dicen tu palabra.
Señor, queremos honrarte a través de los diezmos y las ofrendas. Queremos decirte, Señor, que no hay un apego, no hay una codicia hacia el dinero, sino que hay un desprendimiento genuino donde confiamos que podemos traer a ti nuestros diezmos y ofrendas y podemos saber que tú te ocuparás de nuestras necesidades. Podemos descansar como esa viuda pobre que echó todo lo que tenía, su sustento, pero tú te encargaste de ella, Señor. Padre, te amamos, te bendecimos. Pido que prosperes a nuestros hermanos, Señor, aquellos que no tienen, aquellos que están en dificultad económica, los bendiga, Señor. Aquellos que están en proyectos, que están edificando, Señor, bendice, provee de una manera especial. Señor, aquellos que están enfermos y no tienen para el medicamento, sánalos, Señor. Padre, bendícenos, sorpréndenos como sorprendiste a estas mujeres. Mueve esa piedra que está ahí, Señor, que es grande, que puede ser el faltante, que puede ser esa economía de escasez, Señor. Mueve esa piedra, Dios, y permítenos ver las riquezas maravillosas que tienes para nosotros, Señor. Las riquezas de tu gloria, las riquezas de tu palabra, que nos anima, pero también las riquezas físicas, Señor, de poder tener solvencia económica, Señor. Gracias te damos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén.